Bien, buenos días, saludos a todos. Voy a hacer esta sesión porque me han escrito algunas personas al privado con respecto a la estrategia que dimos con el Fibonacci de oro, la estrategia 1 a 7. Y voy a aclarar ciertas cosas porque yo estoy utilizando la estrategia para todos los mercados. O sea, estoy hablando de todos. No tengo ningún mercado en particular. A mí me gusta mucho el 75, me gusta el STIP, me gusta el B10. Y yo creo que en ese orden, como lo nombré, es el orden que más me gusta de los mercados sintéticos. No descarto el 75-1S, que a la mayoría le gusta porque es un mercado bastante sencillo. Ninguno. Donde consigo en entrada, pues yo la hago. Y va súper bien. O sea, va súper bien. Yo puedo, no sé, arriesgar poco para ir por mucho que lo que me guste. Y por eso la estrategia la estoy usando de esa forma. Más adelante, de acuerdo que se vayan conectando a este Zoom, voy a ir aclarando las dudas que puedan tener, si tienen algún tipo de duda, si no, yo voy a estar explicando de forma natural lo que es la estrategia. Voy a comenzar con el STIP, que veo algo interesante dentro de estos mercados. Si nosotros nos podemos saber, vamos a tratar de ver si hacemos alguna operativa en real ahorita en vivo, pero si nos podemos observar, tenemos una sola fractalidad acá, según lo que nos marca el indicador, que es el Fibonacci de oro. Nos marca una fractalidad. La estrategia, como nos está marcando una fractalidad bajista, porque fíjense que acá tenemos, déjenme corregir esto acá, tenemos un bajo, pero acá tenemos otro bajo. Que lo que hace Fibonacci, que de acuerdo a la última fractalidad bajista, él calcula de que el mercado se vaya a dirigir nuevamente a la baja y que el mercado pues vaya a ser en el 70 a la baja hasta el punto cero, en el 80 a la baja hasta el punto cero, o en el 90 a la baja hasta el punto cero, incluyendo el 100. ¿Okay? Allá hay 4 entradas que 3 se van a perder si se va al punto 100, como que se puede ir también al punto del 70, que sería lo ideal. Estoy observando en el STIP. En el STIP estoy observando, y me voy a ir a una temporalidad mayor, o voy a alejarlo para que podamos ver. ¿Qué vemos? Un mercado alcista. Vemos un mercado alcista desde hace ya algunos días. Vamos a ver cómo está, pero en términos generales es un mercado bajista, si se ponen a ver. Acá vamos a ver coincidencia. ¿Por qué coincidencia? Uno, yo sí o sí entro hoy o mañana en este mercado, como sea, porque me voy a ir por este punto bajo, por ser un mercado bajista desde días, desde meses. Que acá en el 90 rebotó a la baja y llegó otra vez al 50. Una de las personas que me habló sobre la estrategia me dijo, profe, coloque un nivel 50 para que vea y observe que en el nivel 50 también hay reacción. Y es completamente cierto, hay reacción de seguir subiendo o de seguir bajando en el 50. Aquí hubo reacción en el 50. En el diario está luchando con el 80. Y si nos vamos a H4, vemos que ya superó el 80. ¿Qué me quiere decir esto? O que me va por el 100 o me va por el 90. Yo no entré, no programé estas entradas porque ocurrieron en la madrugada, esta vela de 4 horas. En la madrugada fue la que me rompió el nivel 70 y el nivel 80. Pero sí voy a programar en 4 horas una entrada y la voy a dejar programada acá en el nivel 90 con stop loss en el nivel 100 y voy a dejar también una programada en el nivel 100 con stop loss. En este caso habría que calcularlo hasta el nivel 110, que acá lo tengo. ¿Okay? Eso lo voy a dejar programado yo y de hecho la voy a programar ya. Pero ¿qué sería ideal? Pues que en H1 y en M15 me dé una señal. Fíjense dónde está. Acá me llegó al nivel 0. Ya sabemos que este nivel 0 va a ser roto. Fíjense la fractalidad que me está marcando el indicador de Fibonacci de oro. ¿Por qué me va a ser roto? Porque en H4 ya fue roto el 80. Quiere decir que va por el 90. Y no hay una... Puede ser que esta vela de 4 horas pues esté indecisa, incluso pueda bajar un poco más, pero me va a ir por este nivel, que es el nivel 90. Entonces,
en H1, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar hasta este punto que me va a coincidir con este interés que tengo acá del lado izquierdo donde estoy señalando, que donde yo veo que pueda llegar el mercado de forma más segura. Entonces mi entrada va a estar marcada allí. Pero si me voy a M15, eso va a faltar mucho. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer retrocesos, que de hecho lo está haciendo, me va a hacer un retroceso hasta este punto. ¿Que puedo programar una entrada al alza a ese punto para ir al interés que tengo arriba? Sí, lo puedo hacer, yo lo hago. Pero, ¿qué es lo conveniente? Que todos vayan a favor de la tendencia. ¿Y cuál sería la tendencia? Bajista. ¿Por qué? Porque tengo en D1 una tendencia bajista, aunque en H4 la tengo alcista. Pero estoy buscando un interés en D1 para irme a la baja en H4. ¿Qué hago yo? Pues yo entro al alza en corto, lo hago. No necesariamente lo tiene que hacer usted o ustedes, pero yo por la experiencia lo hago. Bien sea hasta ese punto, bien sea hasta el 80, o bien sea hasta el 90, incluso hasta el 100. Si usted se pone a ver acá, no se diría, estoy en el mercado STIP, sería más o menos $1, 1.2 dólares por cada uno de estos niveles, no es mucho. Sería 1, 2 y 3, serían $3, pero me voy a ir por 1.7. Quiere decir que arriesgo 3, en este caso, para ganarme 21. ¿Ok? Si me llega hasta este nivel, si me llega hasta este nivel, arriesgo 1 para ganarme 7. Aunque me voy a ganar más de 7. ¿Por qué? Porque yo no la voy a cerrar en el 0. ¿Por qué no la voy a cerrar en el 0? Porque tengo un punto de interés donde creo que va a llegar el mercado. Este punto de interés. Entonces sería más o menos 1 a 8. ¿Ok? Más o menos 1 a 8. Entonces, de esta forma estoy esperando yo la estrategia y el Fibonacci. De manera que voy a ganar. Acá en el STIP ya sé que tengo que programar una entrada a la baja acá con un stop loss acá. Es amplio. Estoy hablando acá como 1.7, pero me voy a ir por un nivel bajo en D1, que es un nivel largo. Entonces son entradas largas. Entonces, ustedes lo pueden hacer con esa forma, entrando en M15 en contratendencia, pero hasta este punto de interés, no más de allí. Me pregunto, y voy a silenciar a alguien que creo que tiene el micrófono activado, Duan. Ok. Que si puedo operar en M15, M5 y M1, sí, y lo podemos hacer con cualquier mercado. Me voy a M15. ¿Qué veo acá en M15? Déjenme ampliar esto. Tendría que entrar en el retroceso obligado a favor de M15. Ese retroceso va a ser hasta este punto, o hasta este punto, o hasta este punto, en M15. ¿Okay? Vamos a ver qué ocurre en M5. ¿Qué hay en M5? ¿Qué me está diciendo M5? Igual, voy a marcar en M15 mi entrada al alza. Acá. Acá. Y acá. Son mis entradas al alza, incluso en el nivel 100, según la estrategia. ¿Qué me dice M5 y qué hay en M5? Fíjense dónde está M5. ¿Qué puedo hacer? Una entrada a la baja hasta este punto. ¿Por qué? Porque el mercado me va a llegar hasta ese punto siempre y cuando la fractalidad ya esté marcada. Entonces, ¿que si puedo hacer entradas en corto? Sí, lo puedo hacer. ¿Son más riesgosas? También, pero ya yo puedo hacer una entrada a la baja hasta este punto. La puedo hacer hasta ese punto. ¿Me va a romper el 70, el 80, el 100? Sí, me lo va a romper porque recuerden que las temporalidades inferiores son rotas de manera muy fácil por temporalidades mayores. Igual M15 puede ser rota por una temporalidad de H1, por ejemplo. H1 puede ser rota por una temporalidad de H4, que son retrocesos comunes o impulsos comunes en temporalidades mayores. Entonces, siempre las temporalidades inferiores van a responder a las temporalidades mayores. Entonces, este es el punto donde yo puedo hacer una entrada a la baja en M5. Ahora vamos a M1. ¿Qué me dice M1? Primeramente, M1, ¿qué es lo que me dice? M1 me puede hacer una entrada a la baja y fíjense dónde está el punto de interés en M15. Bajísimo. Que tengo que buscar entrada a la baja hasta este punto. ¿Qué vemos? Que me está marcando todavía alcista el Fibonacci de oro. No se me cambió a bajista en M1. ¿Por qué? Porque para ello tendría que venir hasta este punto, romper
perdón, la fractalidad y empezase a hacer y a formar, voy a marcar acá, va a tener que romper esta fractalidad y formar acá un bajo, hasta este punto, aproximadamente. Automáticamente, él me va a colocar el nivel de 70 acá arriba, en un punto de interés. Lo va a colocar acá. Entonces, es acá donde yo voy a marcar mi entrada a la baja hasta el punto que tengo marcado allá abajo, hasta este punto de M15. Recuerden que M15 va a venir hasta este punto para seguir su tendencia alcista. De esa forma se hacen entradas en M15, M1, M5 y M1, que me lo estuvieron preguntando también. Voy a tratar de responder preguntas mientras busco entradas en los mercados. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer, bien sea por el chat o puede activar el micrófono, no hay problema. Aprovechen de hacer las preguntas ahora. Bien. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, sí, dígame. Mira, Juan Carlos, tengo un problema, o sea, me confundo mucho. Si yo veo el gráfico en H4, ¿tengo que operar en H4 lo que dice el gráfico o tengo que operar lo que dice M15? Tienes que operar a favor de lo que dice H4 y H1. Si todas las temporalidades están alineadas, pues te va a ir mejor. Pero tienes que operar a favor de lo que dice H4. Ok. Sí consigue, que fue lo que acabo de explicar al principio del video. Yo marqué las zonas de intereses en D1 y en H4. El mercado en H4 va a llegar hasta ese punto. ¿Qué tengo que buscar yo? Entradas a favor de H4. O sea, si ya yo sé que el mercado va a ir hasta ese punto alcista, entonces mis entradas tendrían que ser en M15 a favor alcista, porque H4 me la está marcando alcista. Igual ocurre acá, si M15 me está marcando bajista, yo voy a operar scalping en M1, entonces miro M5 para ver qué me dice, pero mis entradas están en M1 a favor de M15. Ok, está bien. Entonces, siempre vamos a ir a favor de una temporalidad mayor. El que va a hacer scalping, que lo puede hacer, tiene que ir por entradas muy cortas y el stop loss, como está ajustado, un stop loss ustedes ven ahí de 0 a 10, por ejemplo, un stop loss, si está en M1, yo creo que sería menos de $1. Sería muy claro, depende del mercado también. Pero va a tener que ir solamente por metas muy corticas. Yo estoy viendo por lo menos este mercado en H1. ¿Qué me dice H1? Que va a ir hasta el 80, hasta el 90 o hasta el 100. Y me voy a H4. ¿Qué me dice H4? Que me viene hasta el punto 10, que esta sería mi zona de interés. El 10 o el 20. La voy a marcar. ¿Por qué? Porque si me coincide con el 90, por ejemplo, de H1 o el 80, pues me voy a ir a favor. Fíjense, me coincide con el 80 en H1. ¿Dónde voy a marcar una entrada? Acá, al alza. ¿Por qué al alza? Porque la tendencia en H1 es alcista. ¿Dónde la voy a hacer? En M15. Y fíjense dónde está el mercado. El mercado quedó en la mitad de 0 y 10. ¿Qué ajusto yo para ir más seguro en M15? Que voy a hacer mi entrada en 10. ¿Por qué? Porque es probable que me deje un mechazo en H1. Entonces, mi entrada va a estar acá en el 10. Seguro, en M15. Porque estoy viendo H1 y H4 alcista a favor, en este caso, de H1 y H4, de lo que es el 25. Entonces, mi entrada es acá, sí o sí, con mi stop loss en el 20. Acá. Ahí estoy a favor de H1 y a favor de H4. Y es una entrada mucho más segura. No arriesgo tanto. Yo puedo hacer una entrada acá, sí, la puedo hacer, pero sé que el mercado va a seguir bajando, el de 25. Con esta, entonces, ¿hasta dónde va a ir? Y eso se lo voy a explicar. Hasta el 50, si quieren ir seguro, o hasta el 70, que pudiera ser en este caso el retroceso común. Entonces estoy arriesgando 1 a 7 y voy a ganar 1 a 7. Si alguien tiene más preguntas, puede ir haciendo. Estoy marcando zonas donde puedo hacer entrada. Ya sé que en el STIP hay unas zonas
de interés en temporalidades inferiores y en temporalidades mayores. Me interesan las mayores, me interesan las de H1 y H4, que son estas zonas. ¿Por qué? Porque sé que el mercado va a venir con fuerza hacia la baja. Son las zonas que me interesan. Pero puedo hacer entradas en M15 a favor de un retroceso e irme en contratendencia de temporalidades mayores por estas zonas que sé que la va a venir a buscar. Voy con Crash y Boom. Me preguntan mucho de Crash y Boom. Claro que puedo operar Crash y Boom con esa estrategia, sí. Pero fíjense que en Crash y Boom, en M15 es totalmente bajista a favor de los SPY. O sea que ya esto pues pasó bastante tiempo, varias horas bajista, y es donde tuvimos que haber aprovechado todos estos spikes. Vamos a hacer el análisis. H4, que es bajista, ¿ok? Perdón, alcista, o este punto más alto, me está haciendo un retroceso hasta el 90 o hasta el 100. Eso es lo que tenía que haber aprovechado. Cuando hay rompimiento, tengo que aprovechar los spikes. Como la tendencia es alcista, yo tengo que operar únicamente en el retroceso contra tendencia, en crash. ¿Cuál es el retroceso contra tendencia? Y lo voy a marcar acá rápido. Retroceso contra tendencia, retroceso contra tendencia, retroceso contra tendencia. Solamente voy a marcar y voy a hacer entrada acá, contra tendencia. Porque en términos generales, el crash es alcista en lo que va de días ya. Entonces, solamente tengo que operar es a favor de la contratendencia, en este caso, a favor del retroceso. Y el retroceso lo mide el Fibonacci. Aquí hay un retroceso que tenía que haber medido. ¿Dónde? En el momento que me rompe el nivel 10 y el nivel 20, ya yo sé que el mercado va a venir por el nivel 50 y por el nivel 70. Acá ya va por el nivel 80 y va a venir hasta el nivel 90 en H4. O sea que yo tengo que ir viendo en otras temporalidades inferiores a ver si se va rompiendo también los niveles 10 y 20. Cuando me rompa el nivel 10 y el nivel 20, ya va a venir por el 50. Uy, esto. Va a venir por el 50. Voy a marcar con esto. Va a venir por el 50. Y va después a venir, si rompe el 50, como lo rompió, por el 70. Ya lo rompió el 70, ya ustedes tienen que hacer entrada hasta el 80. En temporalidades inferiores, por supuesto, siempre a favor del retroceso. Rompió el 80, seguro va a venir por el 90. Si rompe el 90, seguro va a venir por el 100. Entonces, como ustedes están operando a favor de SPY, no ocurre nada, porque las velas trend, pues, no le va a romper el stop loss, porque las velas trend le va a respetar el stop loss. Entonces, acá sí hay que verlo. ¿Se perdieron todas estas horas de SPY? Sí, pero se funciona de esa manera. ¿Tienen preguntas? Pregunto, ¿hay preguntas? Okay. No hay más preguntas. Entonces, de esa forma opero yo a favor de los spikes. Siempre. Vamos a ver qué nos dice el boom. El boom de bajista. Si ven que en H4 es bajista, entonces no vamos a operar a favor de las velas trend, sino a favor de los spikes. Por lo tanto, tenemos que ir siempre buscando los retrocesos. Este retroceso estoy seguro que marcó un nivel 80, un nivel 90, incluso un nivel 70 si tomamos este fractal. Entonces, siempre vamos a ir buscando eso. Siempre. Los retrocesos a favor de los spikes. Retroceso a favor de los spikes. Siempre. ¿Okay? ¿Qué vemos acá? Este spike de 4 horas, acá hay mucho dinero en 4 horas. ¿Qué es lo que observamos? El mercado ya rompió el nivel 50, va por el nivel 70. Entonces yo puedo hacer y ver en temporalidades mayores entradas a favor de SPY en el nivel 70. Nivel 80, fíjense que el nivel 80 lo respetó y se fue. Y el nivel 90, fíjense que llegó al nivel 90 y se fue. Llegó al nivel 80 y se fue. Fue roto, sí, ahí le rompió el stop loss, sí, acuérdense que está con velas trend. Entonces, no, le respetó el stop loss, sí. Fíjense, acá llegó y pum, acá es donde se fue. Acá le rompió el stop loss del nivel 80. Pero no le tocó el stop loss del nivel 90 y ya se fue. Acá ya rompió el nivel 50. Quiere decir que va por el 70 sí o sí. Entonces, acá puedo hacer una entrada para ver si va por el nivel 50 o el nivel 20, 10 o 0.
La idea es venir por el 0 para que sea 1 a 7. Me interesa que el mercado suba hasta el nivel 90K en el STIP para yo hacer mi entrada. A favor de, para venir a la baja, a favor de este fractal bajista. Voy a dejar el video hasta acá si no tienen preguntas. Voy a dejar el Zoom hasta acá si tienen preguntas, aclárenla, pero ya acabo de dar por lo menos cómo lo opero yo de una manera más detallada. En todos los mercados, Crash, Boom, Strip, 75, 10, los Jump también es posible hacerlo. Yo le he sacado al Jump. Mire, el Jump respetó el 80 en este fractal. Respecto al 80 de este fractal, va a venir entonces por el nivel 20, 10 o 0. Y es probable que venga a nivel 0. Estoy hablando del Jump 10. El Jump 100 es fuerte. Mucho cuidado, porque si va en contra no va a respetar el stop loss. Para aquellos que no les gusta mucho que no respeten los stop loss, porque van en diferentes, son SPY en diferentes direcciones los Jump. Tanto bajista como alcista, pero si ven que respetó al nivel 80, llegó acá, me tocó el stop loss. Acá me hubiese ido hasta este punto, porque no me tocó el nivel 100 en este fractal. Listo. Y esto lo pueden hacer para todos los Jump. Fíjense que me respetó al nivel 50 y está en un rango entre el nivel 10 y el nivel 50. Tengo que esperar que rompa el nivel, o que me llegue acá y irme a favor de la fractalidad bajista. Las entradas perfectas están en este mercado, está acá. Entrar acá para venir acá otra vez, porque está enrangado. Está enrangado. Pero el mercado sería mejor de este punto hasta este punto. Pero yo acá no puedo hacer entrada. Estoy en H4, por supuesto. Usted lo puede hacer con M15, M5 y M1, pero es lo mismo. Aplica tal cual como lo estoy explicando yo. Entonces, no puedo hacer entrada en este mercado, por lo menos, a menos que me vaya a las temporalidades inferiores. Fíjense, este fractal está extremadamente largo. Entonces, si yo veo que en H4 está largo, me voy a D1. ¿Qué me dice D1? Está largo en D1 también, en un fractal largo en D1, me voy a semana. ¿Qué me dice? Está largo en semana bajista, que me voy a mes. ¿Qué me dice? En un mes bajista. No puedo hacer entrada salvo al retroceso, en este caso de H4, que sería este punto. Este punto o este punto. No puedo hacer otra cosa. Incluso este punto, a la baja. Pero no voy a hacer entrada en el June 50 tampoco. No hay un mercado claro. El mercado que está acá, vemos en H4 que podemos hacer una entrada a la baja en este punto. En el nivel 80 o en el nivel 70. Lleva muchas horas sin mucha fuerza. Eso es peligroso en los June, porque va a ir duro hasta arriba o duro hacia abajo. Me voy, entonces, ¿qué me dice H1? Superó el nivel 100. Perdón, sí. Está en un fractal. ¿Puedo hacer operaciones? No puedo hacer operaciones a favor o en contra de ningún lado. No opero el 75, no está claro. El 100 es difícil porque es un mercado que te quita mucho o te da mucho. Entonces, mucho cuidado con el June 100. Y listo. El Volatility 200 no está claro tampoco. Y el 300 tampoco está muy claro. Entonces, me quedo con el STIP para trabajarlo ahorita. Si alguien va a opinar, puede decirlo. El 75 no está claro tampoco. Vamos a ver qué nos dice de 1. Va por el nivel 70, va alcista, ya rompió el 50. Luchó en el 60, pero va por el nivel 70, sí o sí. Entonces, acá en el 75 tengo que hacer entradas al alza hasta este punto. Por lo menos hasta ese punto. ¿Por qué? Porque ya me dejó acá un bajo, ¿okay? Y en teoría hubo rompimiento de estructura, por lo que el Fibonacci de oro asume de que va a venir una tendencia bajista fuerte dentro del 75. Por lo tanto, si hago una entrada, la hago o a favor, alcista hasta este punto, o espero este punto para venirme bajista con fuerza, o este punto incluso el 80. De 1, que eso es mucho tiempo, muchos días. Fíjense que en H4 no está ni remotamente cerca, sí, está relativamente cerca. ¿Qué haría yo en H4? Esperar el nivel 50 o el nivel 70 para irme al alza hasta este punto donde me voy a ir a la baja. Ya saben por qué me voy a la baja, porque en D1
me está marcando que sería un punto de rebote hacia la baja, en este punto. Entonces, ese rebote a la baja es porque, fíjense que hubo rompimiento de fractalidad en H4. Entonces es probable que me venga a dejar un bajo más alto. Entonces me voy a la baja desde este punto hasta acá. Pero por ahora, como H4 me está marcando que va a ir al alza, porque de 1 me está marcando que va a ir al alza, entonces hago entrada en temporalidades inferiores. Puede ser en el 70 o en el 80 de 1 hora, aunque sería mejor el rompimiento, y eso lo voy a marcar en 1 hora para que vean. Vamos a suponer que voy a entrar en el 80, de donde veo mejor interés. Que me dice M15, me va a venir hasta un nivel mucho más bajo de zonas de intereses en M15. Entonces, este sería un buen punto para irse al alza hasta donde me dice D1 y H4 allá arriba. De esa forma lo opero yo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si va a hacer scalping, haga solamente entrada al alza. En este caso, en temporalidades M5, M15 y M1, donde haya rompimiento. Acá hay rompimiento en M1, pero recuerden que lo vamos a hacer el alza, por lo tanto, tiene que haber rompimiento de estructura alcista, que sería estos niveles para empezar a hacer entradas al alza. Si no hay preguntas, yo voy a dejar el zoom hasta acá. Ya por lo menos les enseñé cómo lo estoy operando yo. No hay preguntas, perfecto. Y en el chat tampoco lo hay. No. Bueno, les deseo un bonito día a todos. Espero que les sirva y espero que puedan desarrollar su habilidad en esta estrategia, porque sé que le pueden sacar buen dinero, como le he estado sacando en los últimos días. Con ese tipo de análisis. No tiene que estar pegado todo el día en la computadora. Donde consiga entrada, marque las entradas. Yo voy a hacer el marcaje con el STIP y los puntos que ya acabo de decir a lo largo del video. Bueno, feliz día a todos y nos estamos comunicando.